Esta noche estoy aquí para hablar un poco de lo que es el derecho internacional público. El derecho internacional público ha recibido distintas denominaciones hasta llegar a la actualidad, tal como lo conocemos. Al principio se le llamó jus gentium por la analogía del derecho existente en Roma. En realidad no correspondía exactamente a aquel concepto del jus gentium. Fue Samuel Pufendur en su libro Elementum Jurisprudencii Universal, Derecho Oficial, por alusión a la práctica romana del carácter y no jurídico de averiguar que se iba a ganar o no una guerra. Esta consulta no involucraba una investigación sobre la justicia de la empresa bélica que se iba a emprender y no tenía entonces un carácter jurídico. El primero en usar este nombre fue Richard Souche en su obra Juris et Judic. La definición del derecho internacional público se puede interpretar como el conjunto de normas jurídicas que en un momento dado regulan las relaciones, derechos y obligaciones de los miembros de la sociedad internacional a los que conocen subjetividad en este orden. El derecho internacional público puede definirse también como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados entre sí, o más correctamente, el derecho internacional es el que rige las relaciones entre los sujetos o personas de la comunidad internacional, que también pueden ser llamados estados. La función del derecho internacional público es triple. En primer lugar, tiene la de establecer los derechos y los deberes de los estados en la comunidad internacional. Enseguida deben determinar las competencias de cada estado y en tercero, ha de reglamentar las organizaciones e instituciones de carácter internacional. Puede hablarse también de un derecho internacional universal, o sea, el conjunto de normas que es pequeño, por cierto, obliga sin excepción a todos los miembros de la comunidad internacional en contraposición a un derecho internacional general, término que se aplica al grupo de reglas que están vigentes en un grupo numeroso de estados, comprendido entre ellos a las dos grandes potencias y a un derecho internacional particular, o sea, aquellas normas de carácter contractual principalmente que rigen entre dos estados o entre un pequeño número de ellos. Ahora voy a hablar un poco de los rasgos particulares del derecho internacional público. Entre sus rasgos particulares se destaca que el derecho internacional público se ocupa de regular las competencias de sus sujetos destinatarios, como lo son las organizaciones internacionales y el Estado, estableciéndoles deberes para proteger a sujetos de destinatarios, evitando que los más fuertes acaben con los más débiles. Esto para lograr fomentar el desarrollo económico, cultural, científico y en materia de salud, educación de sus sujetos a través de los tratados desarrollados por los organismos internacionales para lograr la paz y la armonía internacional del orden público. El derecho internacional público es un derecho nuevo, en constante evolución y que sufre las modificaciones que le suministran la comunidad internacional a la cual se aplica. La relación del derecho internacional público con otras disciplinas es diversa, dado que existe una interrelación entre el derecho y la comunidad internacional que es objeto, adoptando el derecho internacional normas y principios para arreglar nuevas modalidades impuestas por la comunidad internacional, que se puede afirmar que el derecho internacional público se encuentra relacionado con todas las ramas del derecho, como lo es el civil, penal, administrativo, constitucional, etc. Principalmente el derecho internacional público se relaciona con la política internacional, la moral internacional, la historia, la sociología, la comunicación, la informática, la diplomacia, las normas de carácter general y las normas locales. Dos categorías de normas conforman lo que se conoce como derecho internacional público, son las de carácter general y las de carácter local. A las normas cuyo radio de acción y cuya esfera de validez en el espacio se les denomina las de carácter general. En conjunto, estas normas con un radio de acción limitado es a lo que se le conoce como derecho internacional general. El derecho internacional americano es el conjunto de normas e instituciones que rigen los países de América Latina. Estas normas de carácter local no se traducen en una fragmentación del derecho internacional, porque la tendencia hoy es la codificación del derecho internacional y no la fragmentación. La existencia de estas normas particulares es porque no han tenido el carácter universal. Esas normas locales no pueden estar en contradicción con las normas universales que generalmente son reconocidas. Un ejemplo es la OEA, que es regional y no puede estar en contradicción con la ONU, que es universal. Los compromisos de los países con la ONU prevalecen por encima de cualquier otro tipo de tratados que esos países pueden firmar. En cuanto al derecho internacional público y su relación con el derecho interno, se establece una diferencia fundamentada
dado que el derecho interno fue el primero en aparecer, y por consiguiente la reunión de todas las comunidades nacionales forma la comunidad internacional, de manera que el derecho internacional público es posterior al derecho interno. Los periodos históricos del derecho internacional público son la doctrina del derecho internacional, que se ha establecido que la historia del derecho internacional como disciplina hace poco aún estaba en una etapa embrionaria, en el sentido de que no eran muchos los textos consagrados a dicha disciplina. La historia del derecho internacional, de ahí que, en cuanto a su periodización, ha estado supedita a diferentes escuelas, diferentes doctrinas, y por consiguiente son varios los criterios para el establecimiento de dicha periodización. En este sentido, hay autores que clasifican el derecho internacional en base a determinados acontecimientos que han incidido obviamente en la evolución del derecho internacional. Desde la revolución del derecho hasta hoy, hay otros autores que en vez de referirse a acontecimientos históricos, dicen que el surgimiento del derecho internacional tiene que ver con el surgimiento de una idea que dicen que el derecho internacional público surgió como una aparición de la obra del holandés Hugo Proscio sobre la guerra y la paz. El libro indicó los estados europeos de la Europa que aplicaban y consultaban. Otros autores de la concepción materialista de la historia vinculan el derecho internacional con la historia de la sociedad, y así nos dice cómo existió una sociedad esclavista y un derecho internacional esclavista, cómo existió una sociedad feudal y existe un derecho internacional feudal, etc. Además del derecho internacional contemporáneo, se ha hecho desaparecer viejos principios reemplazados por nuevos, se ha creado nuevas instituciones, ha hecho desaparecer otras instituciones, han surgido nuevas ramas del derecho internacional desconocidas hasta entonces, todo ello lo que permite hablar de un derecho internacional público. El derecho internacional contemporáneo ha surgido con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que constituye un foro universal democrático, el cual se encuentra representado por todos los estados. Los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio de 1945, entra en vigor el 24 de octubre de 1945, constituyendo la base ideológica que propiciará cambios jurídicos revolucionarios. La Carta contiene los siguientes principios: cooperación internacional de todos los estados para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, reafirmación del principio de igualdad soberana y jurídica del Estado, y no menciona que prohíbe el uso y amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales. Indica que se debe mantener la paz y la seguridad internacional con tal fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, para suprimir actos de agresión de unos estados a otros, quebramiento de la paz, lograr por medios pacíficos y de conformidad los principios de justicia y el derecho internacional, al ajuste o arreglo de controversia o situaciones internacionales susceptibles a conducir al quebramiento de la paz. Otro punto importante que indica es fomentar entre las naciones las relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, así como tomar medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Se debe realizar la cooperación internacional de la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales de todos y sin hacer distinción de motivos de raza, sexo, idioma o religión. Esto ha sido solo un poco de la introducción de lo que es el derecho internacional, tocando simplemente el tema de la ONU. Más adelante en el segundo video hablaremos un poco más de lo que se ha visto de la soberanía entre los estados en el derecho internacional público. Gracias.